Bueno, continuamos con el tema penal ambiental y ahora vamos a adentrarnos un poco en la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, esto ha sido objeto de gran debate. Hoy ya no, y se admite que las consecuencias de las acciones de las personas jurídicas recaigan sobre sus representantes, pero también sobre el patrimonio de las empresas o sobre sus habilitaciones para continuar funcionando. En particular, hay una norma que la iba a citar y que me iba a retrotraer un poco a lo que estamos hablando de si nuestro derecho penal es antropocéntrico o es ecocéntrico. Estoy hablando de la ley de residuos peligrosos, hoy en una situación de stand-by porque hay una parte de la norma que continúa vigente mientras otra parte está suspendida. Estoy hablando de la ley 24051. La ley 24051 o ley de residuos peligrosos dispone que aquellos que manipularan residuos peligrosos y que realizaran alguna vuelco de residuos que contaminare atmósfera, algún curso de agua o el suelo, de un modo peligroso para la salud, tendrán una pena establecida en el artículo 55. Y establece un tipo doloso, un tipo culposo, que es de responsabilidad penal disminuida. Pero lo que voy a subrayar acá son dos cuestiones. En primer lugar, que se dispone, se reitera nuevamente esta modalidad, esta visión antropocéntrica que establece que va a ser delito cuando esa conducta típica lo sea de un modo peligroso para la salud. ¿Para la salud de quién? La salud humana. Entonces, volvemos al viejo criterio antropocéntrico, ya superado, con la salvedad que voy a hacer acá, que esta es una norma que tiene 30 años. Así que estaría dentro del conjunto de normas a revisar por este nuevo código penal ambiental, o sea, el nuevo código penal que trae un título de delitos contra el ambiente, de la flora y de la fauna, etc. Y pone, digamos, en su lugar al ser humano como debe ser un conjunto biótico integrante del ecosistema y no el centro de protección jurídica cuando se está hablando de delitos contra el ambiente. Entonces, la misma ley que estamos hablando, 24051, luego de establecer los tipos, doloso, culposo, etc., en el artículo 58 dispone que en el caso de personas jurídicas, que quien realice la conducta típica va a ser una persona, una SA, como son por lo general las formas societarias en las que se disponen los establecimientos industriales. Estamos hablando de una generalidad, no quiere decir que no existan establecimientos industriales que sean sociedades de hecho o unipersonales. Pero por lo general estamos hablando de formas societarias en las cuales se agrupan estos emprendimientos industriales que por cuestiones de giro comercial, etcétera, etcétera, eligen una forma societaria determinada. Entonces, cuando se trate de que el autor es una empresa, una SA, las conductas que son llevadas a cabo en su actividad lícita, en el ejercicio de su actividad industrial, pero que termina siendo ilícita en la concreción de una contaminación de suelo, tierra o atmósfera o agua, sean atribuidas a su directorio, es decir, a los representantes naturales de esa sociedad. Por ejemplo, en una SA, como les decía recién, al directorio. Entonces, esta cuestión de la personalidad de la pena y que el Código Penal solamente tenía previsiones únicamente con respecto a individuos, se va
viendo morigerada y vemos como no solo en el ámbito ambiental, en el ámbito tributario también hay sanciones de tipo penal que van hacia personas jurídicas, pero bueno, vamos a acotar nuestra charla de hoy, o el tema de hoy, a la cuestión ambiental. Por lo tanto, vemos que en el derecho penal ambiental, y teniendo en cuenta que las conductas punibles o sancionables muchas veces, y más que nada con lo que es a contaminación, son atribuibles a formas societarias o personas jurídicas, es perfectamente posible la generación de consecuencias jurídicas penales con respecto a la sociedad o la persona jurídica en concreta, más allá de la personal que van a tener quienes detrás de ese velo societario toman esas decisiones que terminan generando un impacto o un daño ambiental. Bien, ¿qué pasa con esto de los bienes jurídicos colectivos? Bueno, hay dos tipos de procesos o podríamos dividir en dos grandes grupos los procesos. El proceso individual, que existe entre dos personas, físicas o jurídicas, perfectamente individuales, que afecta a un bien jurídico de una o de otra, y del cual va a derivar una sentencia que va a ser oponible a una de estas partes. A ambas partes, el que pierde y el que gana. Esa es la definición, grosso modo, de derecho de un proceso clásico. Ahora bien, el devenir o la complejidad de las relaciones sociales y humanas ha puesto de manifiesto que había determinados conflictos que excedían este interés individual. Tenemos un ejemplo en el caso Mendoza Beatriz, en el caso Aguas Argentinas, Municipalidad de Berazategui con Aguas Argentinas, en donde se toma conocimiento que hay determinados bienes jurídicos que por su naturaleza no pueden afectar a dos individuos, o a dos individuos, las dos partes que están en el proceso, sino que excede. De esto ha tomado nota nuestra Constitución del 94 y establecido en el artículo 43 el amparo colectivo, y ha visto que existía una necesidad de que haya una representación jurídica que exceda a un individuo en particular y que haya determinados individuos o determinados sujetos procesales que podían tener naturalmente esta representación de la colectividad, como era el Defensor del Pueblo o las ONG de carácter ambiental. ¿Qué pasa con el proceso colectivo? Cuando uno está hablando de un proceso colectivo, el afectado no puede ser prima facie determinado, sí determinable. Pero el objeto, el tema decidendum, la cuestión que se plantea en el marco de ese proceso, excede el interés de las partes. Por lo tanto, también le otorga al juez una elasticidad en cuanto al principio de congruencia, razón por la cual podrá tomarse la libertad de, ya sea como medida para mejor proveer o de otra índole, actuar más allá de lo requerido o solicitado por las partes. Bien, acá el derecho penal nos abre una puerta con respecto al tema de los daños acumulativos, y que lo llevamos a una figura clásica del derecho penal, que es el delito continuado. ¿Qué se llama delito continuado? Aquel que se comete pero que no tiene principio de ejecución y finalidad, sino que una vez que se empieza, hasta tanto no cesen los efectos de ese delito, el delito continúa perpetrándose en el ambiente y termina siendo acumulativo el daño, porque aquel impacto ambiental primigenio que empezó con la comisión del hecho se va acumulando y termina impactando de manera expansiva y exponencial sobre el ambiente. Entonces, ¿cuál es la importancia o la relevancia acá del delito continuado o del delito contra el ambiente? El punto de partida de la prescripción. Para cualquier tipo de delito, el punto de partida de la prescripción es la medianoche del día de la comisión del hecho. A partir de ahí empiezan a correr los plazos establecidos en el Código Penal para que se extinga la acción por el transcurso del tiempo. Bueno,
Con respecto a los delitos acumulativos o delitos continuados, tenemos que solamente va a empezar a correr el curso de la prescripción una vez que hayan cesado los efectos del delito. Y acá vemos nuevamente la importancia de esta relación entre el derecho administrativo y el derecho ambiental. ¿Por qué? Porque el derecho penal, como yo les había dicho, llega tarde, llega a la postre, llega a posteriori. Entonces, no es suficiente el derecho penal como una herramienta jurídica para evitar o minimizar el impacto o el daño ambiental ocasionado por una actividad de una persona. Entonces es necesaria su complementación con el derecho administrativo, de manera tal que para evitar que recién cuando se dicte una pena y que se imponga una condena y eventualmente una obligación de reparar al individuo, cosa que es perfectamente posible en el ámbito del derecho penal, el daño no haya adquirido un carácter tan significativo que sea irreversible y que sea de un impacto mucho mayor al que podría haber ocurrido de haberse actuado de manera oportuna. Volviendo a la Ley General de Ambiente y volviendo al principio preventivo, aquí tenemos la necesidad o la obligatoriedad de actuar ex ante, es decir, cuando se advierte la violación de una norma de carácter administrativo, se disparan los procedimientos administrativos que, por ejemplo, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, ante una denuncia de un vecino de emanación de humos tóxicos o de vuelcos irregulares, etcétera, etcétera, puede intervenir y hacer cesar el daño. Y a partir de ahí empezar a actuar los procedimientos sancionatorios para imponer una multa de carácter administrativo, el procedimiento de clausura para detener la actividad ahí y eventualmente en el mismo procedimiento sancionatorio, más allá de la multa, imponer la baja de la habilitación, pero a su vez correr las actuaciones, hacer copia de las actuaciones para que actúe la justicia penal e imponga la sanción penal que corresponda. Entonces, de esta manera complementaria, se evita el daño acumulativo porque se hizo cesar en el primer momento en que se tuvo conocimiento de tal, mientras que el proceso penal seguirá su curso ya con al menos con la fuente de contaminación cerrada, cesada, terminada, y eventualmente después se discutirá la posibilidad o no de remediación, reparación, recomposición, compensación o cualquiera de los mecanismos tendientes a atemperar el impacto ambiental producido por esta acción que a la postre es una acción típica, culpable y antijurídica. ¿Bien? Hay otro tipo de normas también que lo que hacen es proteger el patrimonio cultural. El patrimonio cultural, como lo habíamos dicho, son esos bienes que son productos del quehacer, del devenir, del desarrollo cultural de una sociedad y que forman parte de sus bienes sociales, sus bienes colectivos, que se denomina patrimonio cultural. Por ejemplo, puede ser el anfiteatro del Bosque de la Plata, que hay proyectos para determinarlo bien integrante del patrimonio cultural bonaerense, u otros monumentos históricos que se trata de proteger con medidas legislativas, que a su vez la violación de estas normas trae consecuencias jurídico-penales. Bien, en las normativas que protegen estos determinados bienes, que pueden ser edificios, obras, accidentes geográficos, etc.,
la norma penal viene a complementar este sistema de protección, porque la protección de un bien jurídico del patrimonio cultural tendría dos instancias. Primero, la conservación, es decir, una fuente legislativa que establezca o disponga o prevea la necesidad de utilizar recursos del Estado para conservarlo ediliciamente, para conservarlo estéticamente, estructuralmente. Y por el otro lado, evitar la realización de actividades que tiendan a destruir, ya sea actividades lícitas, como por ejemplo construir un edificio en el marco de un espacio o edificio histórico, o bien con medidas vandálicas que son ocupaciones ilegales o rotura de partes, ventanas, ingresos, etcétera, etcétera, o la sustracción de ornamento propio de esa actividad. Entonces, el derecho penal también sirve como una medida protectiva del patrimonio cultural, pero es necesario, otra vez volvemos a la complementariedad del derecho administrativo, que existe una norma de carácter administrativo que establezca o que proponga su defensa o su conservación y establezca medidas positivas, porque evitar que actos vandálicos o actividades urbanísticas impacten en el bien del patrimonio cultural no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Por ejemplo, una de las cosas que se está discutiendo en el Anfiteatro del Bosque es la necesidad de una inversión pública importante para garantizar la estructura edilicia que se está viendo abajo. No estamos hablando de cuestiones estéticas, estamos hablando de cuestiones estructurales y conservativas, que no solo ponen en riesgo el edificio en sí, sino la integridad física de las personas que, implantado en el bosque, un paseo del bosque donde transcurre un montón de personas los fines de semana, puede implicar en sí un riesgo para el resto de la población. Entonces, nuevamente, el derecho penal viene de alguna manera a establecer medidas que son aptas para conservar el patrimonio cultural, pero también para establecer medidas que tiendan a complementarse con la ley administrativa y que garanticen no solo su no afectación por terceros, sino también su propia conservación. Bueno, en materia de conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico también tenemos normativas, como le había hablado, la 24051, la 22421, que es la norma protectoria de flora y fauna, que establecen normas penales con respecto a la sustracción o daño de determinadas obras o muestras que tienen este carácter cultural, pero cultural ancestral, que hace el conocimiento de nuestros antepasados y cómo fue la evolución natural de nuestra sociedad, y que por su carácter se las engloba dentro de lo que es el derecho ambiental, y la aplicación de una pena ante la concreción de esta conducta que ha sido combinada con sanción por ser antijurídica, por atentar contra la conservación de estos elementos o bienes arqueológicos o paleontológicos, trae también consigo la concreción del derecho penal como una herramienta para la conservación o la evitación de un daño al ambiente, un daño a los bienes culturales, a los bienes del patrimonio histórico que hacen a una sociedad. Bueno, espero haber sido didáctico en estas clases. La próxima semana vamos a ver derecho procesal ambiental. Muchas gracias.